Tres amigos son transportados a un mundo que se ve exactamente igual a su país, pero con una gran diferencia, y es que la ciudad está vacía. Bueno, realmente no, sino que después se enteran de que fueron transportados ahí junto a unas cuantas personas más para jugar juegos donde si pierden podrían llegar a morir. Y hablando de anime y juegos, ¿sabían que Hoyoverse traerá un nuevo videojuego con arte de anime con el cual podrían llegar a ganarse una Play 5? ¿Lo sabían? ¿No? Bueno, ahora lo saben. Honkai Star Rail, un nuevo videojuego RPG por turno sobre aventuras galácticas disponible tanto para PC como para celulares. Ya sea iOS o Android lo vas a poder jugar. Y sí, es gratis. ¡Uf! ¡Qué ofertón! Me gustan las cosas gratis. El juego va de aventuras galácticas donde vas a poder conocer diferentes planetas y experimentar diferentes mapas con su propio estilo que te va a mantener entretenido durante un largo rato, y no solo hay diferentes mapas, sino que también diferentes personajes jugables habiendo tanto juzbandos como waifus. Y sí muchachos, mi favorita hasta ahora es Himeko. Digan lo que quieran, me pienso descargar el juego solo por ella. Yo solo les digo que con el estilo del anime que tiene el juego, las peleas se ven geniales, ¿sí o no? Pero lo que estoy seguro que a varios les interesa, sí, tienen chance de ganarse una Play 5. Solo tenés que preinscribirte para el lanzamiento oficial dentro de la página del juego. Les dejo el link de la página oficial en la descripción. Les deseo suerte a todos y recuerden, link en la descripción. Sí señor, esto es el anime de Alice in Borderland. Y ya sé que te estás preguntando, ¿Alice in Borderland tenía un anime? Pues al parecer sí, pero solo de 3 episodios. No sé el motivo por el que no animaron más, pero es un poquito diferente a la serie de Netflix, así que por ahí te llega a interesar. Esta es la historia de Arisu, que acá se llama Alice, y eso explicaría el por qué el anime y la serie se llaman Alice in Borderland. Que de hecho, ¿sabían que tiene similitudes con Alicia en el País de las Maravillas? Aunque todo eso se podría explicar mejor en la serie, así que si les interesa que traiga un resumen de eso en mi canal de películas, me lo pueden hacer saber en los comentarios. El tema es que una noche estaba con sus mejores amigos de toda la vida, Karube como el alto, trabado y rubio, y Chota como el que seguro si nacía en LATAM con ese nombre iba a ser víctima de bullying toda su vida. El caso es que estaban re tranquilos de la vida hablando a las 4 de la madrugada, hasta que ven como en la ciudad empiezan a verse fuegos artificiales, y todo normal, ¿no? O sea, ¿quién no ha tirado fuegos artificiales a las 4 de la madrugada un día que no se festeja nada? Pero lo raro empieza ahora, porque uno de los fuegos artificiales resultó ser más grande de lo normal y explotó tan fuerte que los transportó a otro mundo. Un mundo que se ve como la ciudad en la que vivieron toda su vida, pero que parecía estar dominada por la naturaleza. Tampoco había electricidad y no había ni un alma en toda la ciudad. Y al inicio Arisu y Chota se lo tomaron bien. Estaban emocionados por lo que estaba pasando, a excepción de Karube. Él como buen amargado no dejaba de decir que había que pensar qué hacer, que es raro, que no sé qué, hasta que llegó la noche y encontraron una especie de festival que sí parecía tener electricidad, aunque claro, tampoco había nadie. Así que pasaron por una especie de barrera sin darse cuenta de que entraron a un juego de la muerte. Y ahí mismo conocieron a esta mina, Shibuki. Una mina que parecía saber algo de lo que estaba pasando, y es que resulta que en ese país al que llaman Imagua se hacen los juegos donde los participantes podrían morir y que si intentan escapar también serían asesinados. Nadie sabe el porqué de los juegos, nadie sabe cuál es el fin de todo esto tampoco, o sea, nadie sabe nada. Lo único que saben es que para sobrevivir deben ganarlos. Y así empezó el primer juego, el 3 de tréboles. Ah, porque sí, acá los juegos se dividen por cartas de formas. El número indica la complejidad del juego y la forma el tipo del juego. En este caso es uno simple, deben sacar su fortuna. Una hoja dirá su fortuna y presentará un problema diferente que deben responder, y el primero en pasar fue Karube, quien según su fortuna tiene mucha suerte siendo un líder a quien todo le sale bien y no le dieron ningún problema. Pero después pasó Chota, y ahí es cuando todo se fue a la chota. Perdón, era muy fácil. Su fortuna era una ecuación que daba de respuesta el número 15, pero él se equivocó porque no sabe una chota de matemáticas, y el castigo por haberse equivocado era una lluvia de flechas en llamas de la misma cantidad de número correcto, o sea 15 flechas prendidas a fuego que cayeron sobre ellos que de puro pedo no los mataron. Tercera persona, Shibuki, sacó su fortuna y esta tenía una pregunta. Ojito a la cuestión, Si la leche de vaca se produce utilizando sangre de la vaca, ¿cuántos litros necesitan para hacer un litro de leche? A ver, pausen el video, no busquen nada y díganme ustedes en los comentarios cuál creen que es la respuesta correcta. ¿Listo? Pues al parecer se necesitan 450 litros de sangre para hacer un litro de leche. Una banda. Obvio llovieron esa misma cantidad de flechas en llamas, pero de un lugar distinto, y de todas las flechas, una cayó sobre la pierna de Chota. Bueno, por lo menos no fue en la chota. Y ahora le tocaría a Alice, quien sacó su fortuna estando traumado porque se está jugando la vida, y su fortuna era la peor de todas. O sea, era una pregunta casi imposible de responder que de hecho Alice no pudo responder correctamente. Pero se dio cuenta de algo. Notó que las flechas caían de un lugar diferente cada vez y que cada fortuna tenía una indicación de por dónde iban a caer las mismas, siendo en este caso que iban a caer del norte, y como ya cayeron del este y el oeste, solo queda un lugar al que ir, el lugar de la fortuna de Karube y el lugar seguro, el sur. Así que fueron corriendo mientras caían sobre ellos esta cantidad de flechas que... ¿cómo se lee esto? 6.000 millones
o 6 billones. Ni puta idea. El caso es que son una banda. Pero al sur del festival encontraron una escotilla que llevaba al búnker donde les confirmaban haber ganado el juego. Les dieron una carta de 3 de tréboles y una visa de 3 días más de vida. O sea que al ganar los juegos, dependiendo del nivel, se les suma esa cantidad a los días de vida y una vez el tiempo se termina, les cae un rayo láser en toda la cabeza que los mata. ¿Qué? Simple, ¿verdad? De ahí pescarían y comerían pescado para la noche del día siguiente participar en otro juego. Pero esta vez, como Chota está lastimado, Shibuki se quedaría con él e irían solo a Alice y Karube. Y el segundo juego iba a ser en un edificio donde habían ido unas cuantas personas más, de entre las cuales las importantes son estos dos, el rarito de pelo blanco y la pelirrosa atlética que hace parkour. Y el juego consiste en encontrar el lugar seguro dentro de todo el edificio mientras son perseguidos por un asesino con máscara de caballo, o sea, Bojack, quien los va a ir persiguiendo para matarlos con tiempo límite, donde entre medio murieron personajes que nos importan muy poco, como en la serie. Hubieron otros dos que intentaron asesinar a Bojack, pero le salió mal porque este los mató a ellos, a diferencia de en la serie. Y mientras tanto, Alice terminó encontrando un lugar seguro, por el simple motivo de que Bojack perseguía a todos, pero a él por algún motivo le disparó desde otro piso, lo que significa que es ahí donde se encuentra el lugar seguro, porque si no Bojack no lo defendería. Así que Alice aprovecharía para ir hasta el lugar seguro mientras Karube junto al pelo blanco hacían tiempo distrayendo a Bojack, pero para terminar el juego se necesitan 2 personas para apretar 2 botones a la vez, por lo que Alice empezó a gritar por ayuda porque el tiempo estaba por terminarse, mientras que Bojack se liberó de Karube después de dispararle sin matarlo para ir hasta el cuarto seguro, pero en eso aparece la pelirrosa empujando a Bojack y apretando los botones junto a Alice para así terminar el juego. Obvio a Bojack le explotó la cabeza porque él también era un participante y debía evitar que los demás ganaran, y por haber ganado Alice se emocionó, se puso feliz y claro, sigue vivo. Pero es una diferencia en la serie porque en la serie estuvo lloriqueando porque vio morir gente, y a diferencia de la serie también, Chota y Shibuki no hicieron el sin respeto mientras ellos jugaban, sino que lo hicieron después. ¿Importa que sea diferente? La verdad es que no. Y otra cosa diferente es que Karube no se enteró sobre la playa por una radio que encontró en un muerto del segundo juego, sino que se enteró porque el pelo blanco, o sea Chishia, le dijo que las radios funcionan y que puede por ejemplo usar una de un auto. Así que este fue y se enteró sobre lo de la playa, que en realidad es B1, que en japonés se pronuncia biichi, que formaría la palabra beach, que en inglés significa playa, o al menos así lo tradujeron, no sé. El tema es que es exactamente lo mismo. Y de acá ahora pasarían al tercer y último juego del anime, el juego de 7 de corazones, el más trágico y cruel de todos hasta ahora. Un juego en el jardín botánico donde deben ponerse unos collares con un lente parecido a los rastreadores de los Saiyajin para el juego de las escondidas, donde uno será el lobo y los otros 3 serán las ovejas. Al ver a los ojos a las personas se cambian lugares, siendo la otra persona ahora el lobo, y cuando se termine el tiempo límite de 10 minutos, el que quede como lobo sería el ganador, siendo las demás personas asesinadas. Y todos se pusieron como locos, no te haces una idea. Discutieron para ver quién conseguía ser el lobo al final, hasta que se empezaron a recordar todo lo que vivieron juntos como amigos durante toda su vida, y en el caso de Shibuki en los últimos 3 días que los conoció. Y al final, después de bonitas palabras que se dijeron el uno sobre el otro, recordando momentos y todo eso, se decidieron a dejar vivir a Alice. Y sí, Karube, Chota y Shibuki murieron, cosa que al prota lo dejó redeprimido. Se había quedado tirado en el piso viendo como el jardín se prendía fuego por un cigarro de Karube, hasta que llegó la pelirrosa, Usagi, quien le dijo que si quería vivir que se una a ella para ganar juegos juntos, y esta aceptó teniendo en mente vengarse del creador de los juegos por haber asesinado a sus amigos. Pero ahí termina el anime, pero no la historia, porque pueden seguirla en la serie, que si les interesa podría hacerle un resumen en mi otro canal de películas, digo, para revivirlo. Báñense. Chao.